se concentra en brindarnos todas las herramientas para el estilo de redacción, para el formato en la presentación de los documentos. Entonces es muy completo en ese sentido. Con eso quiero decir que no solo nos dice el tamaño de letra o el interlineado o cómo presentar una tabla en un documento académico, sino que nos está indicando cómo debo yo redactar un documento. Por eso también se dice que es un estilo APA, no solo normas APA, sino que es un estilo de redacción. Adicionalmente, este manual de publicaciones permite que ustedes puedan evitar un pequeño fenómeno que generalmente se observa en los contextos académicos, o bueno, poco se observa y está relacionado con el plagio o el autoplagio, y eso solo nos lo va a, digamos, a evitar este manual de publicaciones, porque precisamente el hecho de poder citar una Pulsando en el botón de todas las configuraciones. Ahora nos iremos. Alguien tiene el audio abierto, creo. Precisamente el citar una fuente de autor original, pues evita el autoplagio, y el autocitarnos también nos va a permitir que evitemos ese último elemento, el autoplagio, el plagio y el autoplagio. Entonces, para iniciar, yo traje aquí algunos elementos sobre las normas APA. Específicamente la citación de las fuentes. Como yo les indicaba, es un manual de estilo de redacción y de normas de publicación. El solo manual original tiene aproximadamente 300 hojas de indicaciones acerca digamos, de este estilo de redacción y publicación, pero siempre lo que van a encontrar colgado en internet, todos los resúmenes que realizan universidades, por ejemplo, con el profe Vilches manejaban, creo que un resumen de la Javeriana. Chicos, si alguien tiene el micrófono abierto, porfa, lo cierra. Está relacionado, vamos a cerrarlo. Ya, listo. Bueno, entonces siguiendo en lo que veníamos, hay universidades que sacan resúmenes breves de las normas, pero no quiere decir que sea totalmente todo lo que comprende la norma. Adicionalmente, y era algo que comentaba el profe Vilches, cada universidad ajusta las normas a sus necesidades, entonces algunas van a tan solo algo muy simple como la I. Algunas van a usar una coma antes de la I, por ejemplo, otras van a quitar la coma antes de la I en una citación, pero ahí es cuando hacemos referencia de que cada universidad a veces ajusta la norma de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a cómo quiera que se presenten sus trabajos de investigación. En este momento no me están escuchando. Bueno, listo, sí. Sí, pensé que, bueno, recibí un mensaje que me decían que no. Vamos a ver aquí. Sí, sí, listo. Bueno, entonces continúo. En esa línea, hoy solo traigo algunos elementos de esas 300 hojas. Por ejemplo, la primera relacionada con la citación de las fuentes. Exactamente, todo lo que se cita debe estar referenciado, todo lo que se referencia debe estar citado. No sé si de pronto tienen la claridad de que la cita la realizamos en el marco del texto y la referencia, ¿cierto? Que son todas esa lista que colocamos al final de un trabajo, de un texto académico. Yo creo que esa diferenciación la tienen clara. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que todo lo que yo cite tiene que estar referenciado, todo lo que referencia tiene que estar citado. Vamos a cerrar aquí. Ya. Bueno, las normas APA permiten también que tengamos
la idea de cómo presentar una portada, título de proyecto, autores, asesor, universidad, facultad, ciudad, fecha, todo generalmente bajo un tipo de letra Times New Roman. Generalmente en los trabajos de grado que se han presentado es la tendencia a usar ese tipo de letra. Eh, la portada, cuando ustedes presenten su trabajo de grado, pues con todos los logos de la universidad, este es como el contenido de lo que debe contener el proyecto, que bueno, ya eso ustedes lo pudieron dar en el marco de los cursos paradigmas y diseño de proyectos. Tener en cuenta que los márgenes, de acuerdo al manual, son de 2.54. El interlineado es de 2. La primera línea de 5 o 7 espacios. Numeración de páginas. Todas las páginas deben estar enumeradas. Todo texto debe estar alineado a la izquierda, no justificado, sino alineado a la izquierda. Y debe existir una cornisa. Una cornisa es como un subtítulo o un título breve que se debe situar en la parte superior del texto. Entonces, voy a mostrar aquí para que no se queden con información abstracta, sino que puedan verlo de un ejemplo. Voy a abrir aquí el documento y voy a señalar. ¿Están viendo el documento, cierto? Vamos a ver si... No, yo no sé, yo creo que sí lo deben estar viendo. En este documento, este título que ustedes ven en la parte superior es la cornisa, o sea, un título breve que no debe superar los 40 caracteres. Listo. A eso le llamamos cornisa, un título breve que no supera los 40 caracteres, que está como encabezado en cada documento. Bueno, el título de su trabajo, como ustedes ven aquí, porque los resúmenes sí, bueno, como ustedes ven, están alineados a la izquierda. El texto está alineado a la izquierda. Y la primera línea que yo hablaba aquí en una presentación, una primera línea, me hace referencia a este espacio que hay en la primera línea de cada párrafo, ¿sí? Entonces, en esta primera línea deben haber 5 a 7 espacios con la barra, ¿sí? Con esta barra con espaciadora. 1, 2, 3, 4, 5. O lo pueden hacer a través de esta opción. Por ejemplo, tengo mi párrafo justificado. Yo selecciono. Le doy aquí opción de interlínea, por ejemplo. Aquí le puedo decir primera línea. Y pues APA dice la configuración natural de su procesador, por ejemplo de Word. Word tiene como configuración 1,25. Y ahí me deja un párrafo con primera línea. Voy a bajarlo para que lo puedan ver. Este párrafo ya tiene la primera línea, es decir, un párrafo primera línea con 1,25 o 5 a 7 espacios. Cada párrafo debe tener ese mismo estilo. Después de un punto, 2 espacios. Esa es como la tendencia. Una alineación a la izquierda y una cornisa. ¿Sí? Entonces, digamos que son como los primeros elementos y la numeración de las páginas, ¿no? Los primeros elementos en relación al formato. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, no hay dudas por ahí. Hasta ese punto. Creería que no, ¿verdad? Entonces, sí me están escuchando, ¿cierto? Bueno, listo. Continúo. Siguiente aspecto de formato.
que tiene que ver con los niveles de título. Sí, todo documento en Normapa se organiza a través de los niveles de título. Por ejemplo, en sus trabajos de investigación, hay un primer nivel de título que puede ser el planteamiento del problema, un primer nivel de título que puede ser justificación, que puede ser objetivos, que puede ser metodología, que puede ser marco teórico, que puede ser estado del arte, referencias. ¿Sí? Todos esos son un primer nivel de título, es decir, el formato, esta tabla es tal cual como está en el libro de Normapa. El primer nivel de título es centrado, negrita, mayúscula y minúscula. Cuando dice mayúscula y minúscula quiere decir que solo la primera letra de cada palabra va en mayúscula, ¿sí? O lo que llamamos mayúscula inicial. Entonces, los anteriores elementos del trabajo, a eso le podemos decir que es el primer nivel de título. Todo lo que contenga, por ejemplo, una metodología que contiene en su interior población, muestra, bueno, y antes de eso, enfoque, paradigma, diseño de investigación, tipo de investigación, población, muestra, análisis estadístico, procedimiento. Todos esos elementos ya entrarían en un segundo nivel de título, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo lo que esté dentro de cada fragmento va a adquirir un nivel de título. Ahora solo existen 5 niveles de títulos, no hay un sexto nivel de título, de manera que todo el documento solo se puede organizar a través de lo que se presenta aquí. No se puede como insertar unas nuevas formas sobre eso. Listo, vamos a buscar aquí en trabajo con niveles de título. Voy a buscar un trabajo de grado. Espérenme acá. A ver cuál le puedo mostrar. Mientras abre ese, voy a buscar un trabajo de grado propiamente. Y estaba abriendo un capítulo del libro. Me dan un segundo mientras se los comparto.
Bueno, listo. Creo que ya lo deben estar viendo. Sí, ya lo deben estar viendo. Esta es una tesis. Entonces, les va a mostrar estilo portada, ¿verdad? El título, los estudiantes, universidad, la facultad, programa, ciudad. Aquí ya esos son como elementos que pues de portada. Esto de nota de aceptación, eso también son elementos que creo que incluso lo tienen, porque en Paradigmas se compartió un modelito. Entonces, ahí está como el espacio de la nota de aceptación, bueno, la dedicatoria, agradecimientos, el resumen. Por ejemplo, aquí ven lo que hablaba en un momento del interlineado, la primera línea, están viendo el interlineado, están viendo la alineación a la izquierda, abstract, o sea, el resumen en inglés, planteamiento del problema, como ustedes ven aquí, planteamiento del problema está en un primer nivel de título, es decir, está en negrilla, mayúscula inicial, o sea, solo mayúscula en cada palabra, y centrado. Entonces les decía que planteamiento del problema, justificación, vamos a ver aquí, justificación, primer nivel de título, vamos hacia objetivos, por ejemplo, a marco teórico, un primer nivel de título. Fíjense, los niveles de títulos generalmente se usan más en marco teórico y metodología, porque en algunas ocasiones el asesor pide, bueno, organice su marco teórico a través de subtítulos de acuerdo a la norma. Entonces, en este caso, listo, claro, claro, que lo va a pasar más despacio. En este caso, marco teórico tiene un primer nivel de título y se divide o va utilizando los siguientes niveles de título, porque se va dividiendo, digamos, por grandes fragmentos de acuerdo a las variables. Entonces, aquí ya adquiere un segundo nivel de título, por ejemplo, la adolescencia, una etapa de cambios, que adquiere un segundo nivel, el embarazo adolescente, un reto social, eso es un segundo nivel, ya porque va tomando como pequeños fragmentos, se va subdividiendo. Síntomas depresivos con importancia clínica, un segundo nivel. Ahora, si yo dentro de síntomas depresivos con importancia clínica quiero hablar de síntomas cognitivos, síntomas emocionales, síntomas físicos, ahí sí uso el tercer nivel. ¿Por qué? Porque está dentro, digamos, del gran componente que estoy trabajando. Entonces ahí puedo usar un tercer nivel de título. Otro ejemplo, si yo dijera aquí el embarazo adolescente, un reto social. Entonces, si quiero aquí hacer un despliegue dentro de este fragmento, eh, los significados, ¿no? Del embarazo adolescente, los significados sociales o los retos sociales, y lo voy a subdividir o a categorizar en diferentes dimensiones, utilizo un tercer nivel de título. ¿Sí? Otro ejemplo voy a buscar por acá. Por ejemplo, victimización, una introducción a la polivictimización. O sea, ese es un segundo nivel de título. Si yo dentro de este fragmento yo quisiera definir tipos de victimización, ahí uso un tercer nivel de título dentro de esa gran porción, porque voy a hablar de lo mismo, solo que lo voy a subdividir. Entonces, si ven este marco teórico usado mayormente segundo nivel de título. Miren, aquí usaron ya un tercer nivel de título, que el tercer nivel de título ya tiene como otras connotaciones, ya vamos usando cursiva, por ejemplo. Eh, Generalmente en estos niveles de títulos se usa el punto y seguido, ¿no? Eh, no no se toma como punto y aparte, sino como punto y seguido, ya del tercer nivel de título hacia adelante. El primero y segundo sí lo vamos usando pues como punto y aparte, ¿no? Como ven aquí. Vamos a ver aquí abajo, estado del arte. Aquí hay un despliegue de estado del arte, solo se usa un primer nivel de título. Bueno, eso está en revisión. Objetivos e hipótesis. Un primer nivel de título y cómo se subdividió en objetivos generales y objetivos específicos, aquí solo se utilizó un segundo nivel. Hipótesis, un segundo nivel.
En metodología, lo que les comentaba, bueno, la metodología se fragmenta en paradigma, bueno, ya depende, ¿verdad? El profe de dar la estructura, en este caso era paradigma, enfoque, alcance, diseño, población, muestra, instrumentos. Entonces, si ven, estos son segundos niveles. Y cuando ya llegamos a instrumentos, como toca hacer el despliegue, la descripción de cada instrumento que se va a usar, entonces ahí sí recurrimos al tercer nivel de título, ¿sí? Entonces, digamos que ya para saltar este pedazo, para no centrarnos ahí nada más, organizamos todo el texto a partir de estos niveles de título, ¿no? Que en el primer nivel puede ser centrado, negrita, uso de mayúsculas y minúsculas. El segundo alineado a la izquierda, ya no lo centro, sino como lo vieron por ahí en población muestra, está alineado a la izquierda, es negrita, se usa mayúscula y minúscula. Que en el tercer nivel de título ya vamos a incluir negritas y minúsculas. Hay un punto y final, pero en el punto y final uno usa el punto, pero escribe seguido. Y ahí vamos incorporando otros elementos como la cursiva y luego pues eliminando en un quinto nivel de título la negrilla. Entonces todo se va organizando de acuerdo a ese formato. En cuanto a la citación, yo les comentaba que nos ayuda a evitar el plagio y el autoplagio, entendiendo por plagio cuando no estamos citando y referenciando las ideas que pertenecen a otros, y el autoplagio es que en muchas ocasiones, bueno, tenemos algunos elementos publicados, algunas ideas publicadas, y volvemos a usar las mismas palabras en otro documento de nuestra propia autoría, y si no nos citamos, entonces a eso se le cataloga como autoplagio. Para, digamos, combatir esta situación en el campo académico, en el contexto académico, tenemos dos opciones: o una citación textual o el parafraseo. Entonces, la citación textual va a hacer referencia a tomar tal cual, ¿verdad? El texto, tal cual como lo ha planteado el autor, bajo dos estilos, ¿no? Con base al texto, por ejemplo. Una citación textual con base al texto. A eso vamos a referirnos, o hacemos referencia, a que la citación está al final de todo el texto. Como ustedes ven, aquí dice dos comillas: personas que reaccionan de forma rumiativa, centrándose en sus síntomas o en las posibles causas y consecuencias de dichos síntomas, sufrirán durante más tiempo. La cita, los autores están al final del texto. ¿Con qué novedad? Con que se agrega la página exacta donde están estas líneas. Es decir, el autor tal cual así lo ha mencionado, yo lo voy a prácticamente copiar y pegar en mi trabajo, pero cito al autor con qué: apellido, año, e indico página, P punto, y la página donde están esas líneas en el artículo o en el libro que estoy leyendo. Estas son, hay que tener en cuenta de que estas son citas en donde tenemos menos de 40 palabras, porque va a haber esa distinción cuando tenemos citas de menos de 40 o más de 40. En el caso de las citas de menos de 40, estas están inmersas en un texto. Es decir, cuando ustedes ven esta línea que está aquí, es que yo aquí puedo estar diciendo otra cosa, ¿sí? Diferentes autores han mencionado o hacen referencia a, a una aproximación de los estilos rumiativos en adolescentes, bueno, en fin. Y sin embargo, entendemos por estilo rumiativo tal cosa, ¿sí? Las personas que reaccionan de X forma y que se centran en los síntomas o en las causas y consecuencias de los síntomas. Bueno, entonces a eso queremos hacer referencia, a que yo puedo estar en una línea escribiendo, abro comillas, para citar textualmente a un autor, cierro comillas,
abro paréntesis, voy a colocar el apellido, el año, la página, no coloco PAG como página, sino P punto y el número de la página. Cierro y cierro paréntesis. Entonces, para que vean que lo que está en rojo son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Las comillas, el apellido, el año, la P punto y la página. Siempre y cuando estemos hablando de citas de menos de 40 palabras. En algunas ocasiones los textos no tienen número de página. Puede suceder cuando tomemos algo de una página web. Y en ese caso vamos a usar esta sigla que están aquí. PARRF, punto, es decir, párrafo. En una página web no está numerada por páginas, pero tomamos el textual, el segundo párrafo de la página, así que podemos hacer esa citación textual de esa forma, indicando el número del párrafo donde estamos tomando las líneas textuales. En el caso de que la cita, que las líneas textuales tengan más de 40 palabras, no va a cambiar un poco en cuanto a la citación propiamente, porque como ustedes ven, va apellido, y aquí el apellido es Herbas, el año 2008, página, P punto, y el número de la página, ¿no? Tener en cuenta siempre las comas, porque es que esto en norma APA, la coma, el punto, o sea, hasta allá es la naturaleza de la norma APA. La coma, el punto, la ubicación de la comilla, todo es norma APA. Entonces, pues tener en cuenta apellido, coma, año, coma, P punto y el número de la página. A diferencia de la de menos de 40 palabras, aquí ustedes no usan la comilla, pero van a usar una sangría de 2.54 a cada lado. O sea que más o menos el párrafo textual queda centrado, así como si tratáramos de visualizarlo, queda centrado en la hoja. Es decir, aquí cuando las citas son directas o textuales de más de 40 palabras, ustedes no escriben antes en la misma línea del párrafo o antes, ¿no? Como sucedía un poco aquí con estas líneas que ustedes están viendo, estos guiones. Aquí yo podría estar en mi discurso y abrir comillas e insertar una cita textual. En las demás de 40 palabras, esta porción de cita directa va aislada, va separada de todo el discurso que yo vengo desarrollando. Entonces, por eso la sangría hace que se vea un párrafo aislado. Hasta ahora, como vemos hasta aquí, son citas con base al texto, es decir, tanto en las de menos de 40 palabras como en las de más de 40 palabras, ustedes están viendo que el apellido va al final. Instrumentos. Anda, no estaban viendo lo que yo estaba mostrando. ¿Están viendo la diapositiva? Ahora sí. Bueno, les voy a regresarme un poco. Ah, listo. No, ustedes me van diciendo antes. Bueno, entonces en las citas directas de menos de 40 palabras, vamos aquí, esperen y me regreso. En las citas directas de menos de 40 palabras, ustedes van a ver la comilla que les indicaba, esto que está en rojo, las comillas en rojo, el apellido del autor, el año, coma, P punto, el número de la página. Esto es con base al texto. ¿Por qué? Porque el autor va al final del párrafo. A eso vamos a hacer referencia. Cuando decimos que es con base al texto, el autor va al final del párrafo.
Si estoy en una página web, entonces utilizo esta sigla. Esta sigla que tiene que ver con el número de párrafo en donde estoy extrayendo propiamente las líneas. ¿Sí? La pregunta, listo. Me detengo cuando... Así es, exacto. Cada vez que usted use las líneas de un documento, se tiene que volver a citar, incluso si están cerca. Por ejemplo, si visualizamos aquí en esta diapositiva, hay un primer párrafo y aquí un segundo párrafo, ¿verdad? Si hay punto y aparte, debo citar tanto el de arriba como el de abajo, así sean del mismo autor. No importa que sea, sí, así es. Porque eso sucede mucho cuando los evaluadores de artículos enseguida envían a que uno coloque esa cita, aún incluso cuando lo tiene punto y seguido. Es decir, si yo tuviera estos dos párrafos unidos por punto y seguido y yo quisiera nada más colocar la cita al final, algunos nos están indicando donde hice el punto y seguido y donde termina y en el punto final. Entonces no importa que sea del mismo. Lo que uno hace generalmente en esos casos es jugar y tratar de buscar otro autor que pueda sustentarlo para que no quede así, no es una cuestión como de estilo, ¿no? Y también de percepción, ¿no? Para que no quede como que el mismo autor dos veces y entonces uno trata de buscar un autor que intente decir lo mismo. Bueno, entonces, como les decía, estamos en cita con base al texto, que en las citas con base al texto en menos de 40 palabras. Ah, listo, vale. Con menos de 40 palabras, la cita textual puede ir en el marco de un discurso que yo esté desarrollando. Por eso ven aquí los guiones, porque aquí yo puedo estar escribiendo, puedo tener otra línea o seguir mi discurso e introduzco la cita textual, ¿sí? Pero cuando tengo más de 40 palabras, déjame un segundo, esto está un poco lento mi computadora. Cuando tengo más de 40 palabras, es decir, tengo una gran porción de texto que he tomado, como dice el autor, entonces yo tengo que hacer una sangría de 2.54, ¿no? No es la sangría, el margen que hablábamos ahí arriba. Sobre ese margen hay que hacer otro margen, de manera que nos va a quedar como un texto aislado de todo el discurso que veníamos desarrollando. Como es con base al texto, y más de 40 palabras, fíjense que no lleva comilla, y la cita propia, es decir, el apellido, autor, coma, p, punto, y el número, eso sí sigue intacto. Entonces, digamos que la diferencia entre la de menos de 40 palabras y más de 40 palabras tiene que ver con este margen, con la ausencia de las comillas, propiamente, porque la citación queda igual, ¿no? En cambio, en la anterior usamos las comillas y esa cita textual va en el marco de mi discurso, en el marco de un texto, ¿no? Ahora, cuando queremos hacer esas citaciones, ya no con base al texto, sino con base al autor. Lo que queremos decir es que el nombre del autor va a estar en nuestra primera línea del párrafo. De algún modo, el nombre del autor va a estar en nuestra primera línea del párrafo. Es decir, esto es válido. En el 2012, Herbas afirmó que las altas puntuaciones en estilo rumiativo recogidas antes de un terremoto predecían mayores niveles de síntomas depresivos. Ahí faltó como un signo. Observó además que los sujetos mostraban un estilo de respuesta a la depresión de forma consistente en el tiempo. Entonces, lo que están viendo ahí es el nombre del autor como encabezado, ¿verdad? En el 2012, Herbas, o puedo yo decirlo también, de acuerdo a Herbas, entre paréntesis colocar el 2012 y ahí continuar, ¿no? O sea, podría estar así. Lo que pasa es que como es cita textual, así estaba, ¿verdad? En el documento que se extrajo. Y así tal cual lo vamos a referenciar. Digamos, el elemento
importante a destacar es que el apellido el autor está encabezado, así que al final la cita solo va a tener el número de la página. Solo va a haber P, eh, P112. Bueno, ahí vamos ahorita. Ahora, ahí vamos. Ahorita estamos como en la cita textual, digamos que por eso decimos que es una forma de estilo, porque como están viendo hasta ahora, una cita textual puede tener dos estilos de redacción. ¿Cuándo es permitido? Bueno, ¿qué es lo que se dice generalmente? Que no abusemos de la cita textual, ¿no? Porque es terrible tener un trabajo de investigación, sobre todo a nivel de maestría, con excesiva cita textual, ¿no? Que considero yo que una cita textual debe utilizarse en un marco teórico cuando es difícil parafrasear las ideas de un autor desde su modelo teórico, por ejemplo. Para mí es innecesario utilizar una cita textual en un planteamiento del problema. Aún más innecesario utilizarlo en una justificación o en una metodología, nada de eso. Bueno, un estado del arte, porque son espacios en donde un autor, donde una persona puede muy bien parafrasear. Pero en un marco teórico a veces uno tiene el modelo teórico, por ejemplo, intentar parafrasear a Freud, por ejemplo, o a Piaget, cuando ellos quieren definir el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicoafectivo, bueno, en fin. Entonces eso es más complicado y de pronto ahí uno se permite usar la cita textual, ¿no? Eh, Cuando dice que así se lo corrigieron, tiene que ver con en el 2000, ¿en qué punto específicamente de todo el párrafo? De pronto, de pronto el profesor, de pronto se refiere a esta parte, yo la voy a escribir aquí. Así, es esa parte que le corrigieron. Sí, sí. Sí, yo también los corrijo cuando tengo un tema así, porque es que esto es un estilo. Eh, y uno siempre busca que el documento esté bajo un estilo pues agradable. Por ejemplo, para revistas yo no utilizaría esto, ¿no? Ni así estuviese en una cita textual, ¿no? Utilizaría, utilizaría esta forma. Pero digamos que el manual original nos muestra que es posible también usar esta forma. Si usted nos hace referencia a publicaciones y algunos profesores no permiten esa forma. Es que tendríamos ahí que hablar de estilos realmente. Por eso les digo que hay versiones que cada universidad realiza, pero además hay normas que cada profesor también adopta y otras que no adopta tal cual como está. Entonces, sí, es válido. Yo tampoco pues usaría, como les digo, ese estilo. Em, para pasar al siguiente, que tiene que ver con las citas parafraseadas. En el anterior hablábamos de tomar tal cual las líneas de un autor en las citas parafraseadas, en cambiar las palabras de esas líneas lo más que podamos, sin perder pues la esencia del autor.
A eso hablamos con el parafraseo. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, los mismos estilos que mencionábamos anteriormente con base al texto y con base al autor. En el caso de con base al texto, vuelvo y repito, la citación va al final y con base al autor, la citación va al inicio, así tal cual. Apellido y entre paréntesis el año. Entonces, digamos que es la más usada, la más recomendada, el parafraseo, y ya, si es al final o al inicio, depende, digamos, de todo el contexto, ¿no? Del estilo que queremos darle al texto. Ahora, ya como viendo un poco a lo que decía la señora Viviana, dependiendo del número de autores, eh, tenemos esta tabla de APA que nos indica, de acuerdo al número de autores, cómo vamos a citar. Pero además, que hay que tener en cuenta cuando es la primera vez que se cita y cuando son las siguientes veces que usamos esa misma cita. Entonces, por ejemplo, si tenemos un solo autor, la primera cita no podemos usar, pues tal cual, ¿verdad? ¿No? Walker 2017. En una segunda cita lo vamos a usar igual, Walker 2017. Aquí ustedes lo ven de diferentes formas. Yo les decía, este es un estilo. Yo puedo usar esa primera cita entonces con el año en paréntesis, o incluso puedo usarlo todo en paréntesis, ¿no? Entonces en las dos primeras columnas ustedes están viendo una cita con base al autor, o sea, esa forma de citación solo se puede usar al inicio de un párrafo, y en las otras dos columnas esa forma de citación se usa al final del párrafo, ¿verdad? Al final del párrafo todo debe estar en paréntesis. Cuando hay un solo autor, no sucede nada, todo normal. Si ven en todas las columnas, está igual. Cuando hay dos autores, lo mismo que en la primera, no va a suceder nada. Walker y Allen 2004, lo puedo hacer solo con el año en paréntesis o todo en paréntesis, dependiendo si es al inicio o al final del párrafo, que debo tener en cuenta, y aquí sí hay muchas, hay diferentes, no opiniones, sino que la utilización de esta norma ya varía. Por ejemplo, hay revistas que nos dicen, cuando es entre paréntesis, usted va a usar esta I que están viendo, ¿no? La I que es como un 8. Cuando es dentro del paréntesis. Sin embargo, otros nos van a indicar que solo se usa esa I cuando el texto está en inglés. Y otros editores nos van a decir, no, utilice para todo, si es inglés, español, lo que sea, utilice la Y, ¿no? Entonces, ya depende de la persona que está, pues, a nuestro, dirigiéndonos, o la persona que está, pues, editándonos. Entonces, ahí sí ustedes se van a ajustar. Ya, es decir, cuando llegue su momento con el asesor, ustedes lo definen con él como cuál va a ser ese estilo. Para tres autores, ya sí comienzan a surgir las modificaciones. Con uno y dos autores, si tenga yo que citar el mismo autor 5 o 6 veces, no va a cambiar nada. Siempre va a estar igual. Pero cuando ya tengo tres autores, por ejemplo, Suárez, Pineda y Palacio 2017, la segunda vez ya voy a tener que usar el et al. No, no calls. Algunos textos o en algunos momentos ustedes han visto documentos en la web donde usan COLS, pero no. APA dice y lo que debemos usar es el et al, ¿no? Que naturalmente traduce, pues, colaboradores. Entonces, ese et al tiene como una variación. Como les decía, aquí un punto y una coma, eso es sagradísimo. Entonces, sí, esta cita va al inicio del párrafo, ¿verdad? Solo coloco el año en paréntesis. Y si voy a hacerlo la segunda vez, así, del mismo modo, utilizo et al punto. Es decir, el et al va acompañado del punto y el año. Pero si todo eso va al final del párrafo,
Y si yo pues he decidido que es un parafraseo o una cita textual con base pues sí, al texto, entonces lo que voy a hacer es colocarlo al final y ese et al va a estar acompañado de un punto y una coma. Entonces, para que vean la diferencia. Pero esto va a suceder desde tres autores hacia adelante. El et al lo uso desde tres autores hacia adelante. No lo voy a usar con un autor, no lo voy a usar con dos autores, solo desde tres autores en adelante. Vuelvo y repito con la variación de el punto en el et al, si es al inicio del párrafo y si es al final del párrafo, un punto y una coma. Bueno, en cuanto a 5 autores, 6 autores, fíjense que ya va surgiendo, digamos, va aplicándose esa norma. Con 5 autores voy a usar el et al, con 6 autores voy a usar el et al. Entonces, pues es muy importante que lo tengan en cuenta. La segunda vez, ¿no? La segunda vez hay una novedad en la norma y es que si yo tengo más de 6 autores, desde la primera vez voy a usar el et al. Si tengo 6 autores, desde la primera vez. Entonces aquí ven en esta línea 6 autores y aquí en la primera cita de una se usó el et al. En el caso de las páginas de organizaciones, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, van acompañadas con abreviaturas, o por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son nombres de instituciones que deben ir acompañadas por su abreviatura. Es decir, no puedo yo inmediatamente, o la primera vez que voy a usar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, colocar ICBF o colocar MEN 2018. No, siempre para estos grupos que tienen abreviaturas es necesario definir la abreviatura, ¿no? Es decir, la primera vez yo debo decir Organización Mundial de la Salud, OMS, así como lo ven ahí, dentro del paréntesis. Y ya la segunda vez puedo omitir esa definición y ya comenzar a usar OMS. Entonces, lo mismo va a aplicar para ICBF, para MEN, para ONU, para ese tipo de organizaciones y grupos que obligatoriamente tienen una abreviatura y que esa abreviatura es bastante reconocida. Hasta ahí entonces estábamos hablando como de la citación, ¿no? Y ya para trasladarnos al punto de referencias, ustedes van a tener, eh, bueno, no, ahí sí no varía demasiado, digamos, las reglas no son tan minuciosas como en la citación, que sí hay que tener en cuenta el número de autores, si es textual, si es parafraseada, si va al inicio o va al final. Digamos que en cuanto a referencias ya las opciones son más limitadas. Y antes también de llegar a referencia, hay un estilo, una forma de también de poder citar a grupos de autores, eh, y que además permite que el párrafo que ustedes citen tenga una construcción como personal, aunque hayan tomado ideas de otra persona o de otras personas. Ejemplo, yo puedo en un párrafo intentar hacer como el desarrollo de la idea. El suicidio en adolescentes es un fenómeno multifactorial conformado por factores sociales, económicos, biológicos, políticos, psicológicos, y toda esa línea yo la he leído
de diferentes autores. Ay, bueno, este Castro García y Tavares dijo eso, Torregrosa, Cabarcas y Santana 2010 dijo eso, Zapata y Palacio 2015 dijo eso, ¿no? Entonces, yo puedo apoyar ese párrafo, digamos, con más de una cita y lo acompaño, pues, ordenándolas alfabéticamente. Por ejemplo, Castro va primero, Torregrosa iría siguiente y Zapata sería la tercera cita. Entonces las organizo dentro de un paréntesis separado de un punto y coma. También puede ser de que yo mencione, bueno, la infancia y la adolescencia eh, son etapas que, de gran vulnerabilidad para diferentes victimizaciones. Por ejemplo, la victimización eh, a nivel sexual, la victimización física, la victimización por pares, ¿sí? Entonces, de pronto yo en un documento no encontré todo eso, pero sí Castro García y Tavares 2015 dijo que la infancia y la adolescencia es vulnerable a la negligencia, un ejemplo. Torregrosa, Cabarcas y Santana 2010 dijo que esas etapas eran vulnerables al abuso sexual. Zapata y Palacio 2015 dijo que eran vulnerables a la victimización por pares. Entonces, todo ese párrafo yo lo construí tomando diferentes elementos de diferentes artículos, pero pues todos los autores apoyan, ¿no? Y conforman y apoyan mis líneas. Entonces es como una construcción personal que he realizado a través de todas las ideas de diferentes documentos, ¿no? Entonces ahí le llamamos citación por grupos de autores. Y así pasando a las referencias, pues vuelvo y repito, hay que ser muy, muy minuciosos con el punto, con la coma, con la cursiva, en fin. En este caso tenemos apellido, inicial del nombre. Cada vez que yo termine apellido, va coma, inicial del nombre, solo la primera letra, ¿no? Eso es claro. Viene otro autor, siempre lo voy a separar por el punto y coma. Sigo otra vez con el apellido del primer nombre, del segundo autor, perdón. Separo por coma, inicial del nombre, solo la primera letra y voy separando por punto y coma. En todas las referencias se va a usar la I estilo Y. Eh, Cuando yo termino, digamos, esta primera línea que se va a fundamentar siempre es en apellido, coma, inicial del nombre, apellido, coma, inicial del nombre y cada autor separado por ese punto y coma. No el punto y coma que usamos en gramática, sino un punto y siguiente una coma. El año, entre paréntesis, el título del artículo, por ejemplo, si son suicidios en adolescentes escolares, el nombre de la revista, que debe ir en cursiva, eso es importante, el nombre de la revista en cursiva y el volumen debe ir en cursiva. El número de cada revista en paréntesis, pero fíjense que solo la cursiva va a rodear el nombre de la revista y el volumen, solo hasta ahí. Del resto, como venían, sin cursiva. La página inicial y la página final. Eso nos indica de que no deben escribir P23 o doble P, 23 y luego 34 doble P. No. Usted solo va a reemplazar la información que está viendo aquí en esta estructura. Lo que indica solo es colocar 23-34, o sea, el número, nada más. En el caso de este ejemplo, fíjense que dice Tapia, coma, es el apellido, inicial del nombre, la EN, el siguiente apellido, Restrepo, coma, inicial del nombre, la D, pero si ven, cada autor se va separando por un punto y una coma. Y la I, que ustedes están viendo, siempre va a estar en las referencias. Este es en el caso de las revistas, ¿no? Esta es una referencia para revistas. Ese es el estándar. En el caso de las referencias para libros, perdón, este es para resúmenes.
En algunas ocasiones no encontramos el artículo completo, sino un resumen. Entonces, la única variación va a estar en que yo voy a indicar entre comillas, entre corchetes, perdón, que es un resumen, al lado del título del artículo. Título del artículo, abrir corchetes y decir que es un resumen, pero el resto sigue igual pues que una referencia de revista. Ya si caso puntual libros, entonces apellido, coma, inicial del nombre, punto, el año, entre paréntesis, el título del libro debe estar en cursiva siempre, punto, el lugar. Sucede con los libros que si los tienen en físico o lo tienen en digital o lo encuentran por internet, ustedes deben abrir la carátula del libro. Si es digital, observar o ubicarse en la carátula del libro, en la externa y en la carátula interna. Allí o en la primera hoja después de la carátula. Allí van a encontrar un montón de letras diminutas, generalmente, en un menor tamaño. Y si ustedes se ponen a leer, ojalá algún día en el ejercicio de leer en la primera hoja de un libro antes de que inicie, van a ver que comienzan a describir quién lo tradujo, dónde se publicó, qué edición es, en qué país se editó. Generalmente tienen como una C encerrada en un círculo y dicen el lugar, dicen incluso el grupo editorial. Eso, todo eso, o donde está impreso, ¿no? Donde fue impreso, en Colombia, en Estados Unidos, en fin. Todo eso está después de la carátula del libro. Algunos lo pueden tener afuera, otros lo tienen en letra diminuta. Entonces ahí ustedes, porque en algunas ocasiones dicen, ay, pero es que no encontré el lugar de donde se escribe, donde se imprimió el libro, o no encontré la editorial. La editorial siempre va a estar afuera, en un libro. Eh, sea en una carátula, en la primera o en la segunda externa, siempre va a estar la editorial. Y todos esos detalles del lugar de edición, del número de edición, están en la carátula interna, generalmente. Entonces, el lugar, por ejemplo, Madrid, dos puntos, pirámide, que es la editorial. ¿Sí? No esperemos encontrar como que diga editorial pirámide, no. Generalmente es un sello que está en los libros y no siempre nos dice editorial, entonces tenemos que identificarlo. En el caso de tesis, porque también usamos mucho eh, como referencia tesis de doctorado, de maestría, en su caso es, si van a referenciar una tesis, ojalá sea en ese nivel y no de pregrado, ¿no? Naturalmente. La variación está, continúa apellido inicial del nombre y el año entre paréntesis. Van a agregar el título de la tesis, por ejemplo, doctoral, que va a ir en cursiva, así como un libro. El título de un libro va en cursiva, el título de la tesis que van a referenciar también va a ir en cursiva, pero van a agregar entre paréntesis si es una tesis de maestría, si es una tesis de pregrado, si es una tesis de doctorado, eso es lo que van a agregar. El nombre de la institución, por ejemplo, Universidad Cooperativa de Colombia, coma, y el lugar. Ese es generalmente el lugar donde está la institución, ¿no? Y bueno, chicos, como hasta ahí es una breve introducción a las normas en cuanto a cita, referencia, en cuanto a aspectos de formato, porque realmente hay mucho más que mostrar acerca de las normas, pero además es bastante tedioso de pronto tratar de entenderlo así, pues bajo una presentación de este tipo, sino que puedan hacer ejercicios sobre ello. Entonces, de todas maneras, voy a enviarles un documentico Word para que ustedes puedan visualizar algunas referencias incompletas y en el tiempo que tengan puedan corregirlas. Y puedan construir de pronto una cita por segunda vez, una cita textual con más de 40 palabras, como es una cita textual con menos de 40 palabras, o o como yo planteo una cita por primera vez con más de 6 autores, ¿no?
teniendo en cuenta también todos los aspectos de formato, como interlineado, niveles de título, tipo de letra, el tamaño de letra, la sangría primera línea. Y en referencia, fíjense que me olvidaba, la sangría no es primera línea, sino que ahí ya van a cambiarla a sangría francesa, que está, vamos a ver si ustedes lo logran ver. La sangría francesa está en la misma opción de Word, opción de interlineado, especial. Yo les decía ahorita, primera línea, van a usar sangría francesa. Pueden usar ese automático o lo mismo que indican, 5 espacios o 7 espacios. Pero la francesa sí es preferible que ustedes la hagan desde esta opción, porque es más fácil, ¿no? Que corregir espacio por espacio. Seleccionan toda la lista de referencia y luego se van aquí, opción de interlineado y sangría francesa. Eso únicamente para la referencia. Entonces les decía que les voy a enviar este documento en donde hay unas referencias para que puedan completarla y puedan como hacer el ejercicio y puedan construir esto, una cita por primera vez, etcétera. Y recuerden un poco sobre el formato. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Cómo puede ejercitarse? Ah, no, es para que ustedes lo tengan como ejercicio. Sí, no, no, ustedes saben que, digamos que este espacio es libre, no está en el marco de sus cursos, entonces no tienen que entregarlo, pero se los voy a mandar para que de pronto en el espacio que tengan intenten tener en cuenta esos aspectos que son como los más claves, ¿no? O por lo menos para que sepan de que esos son puntos claves, saber el formato, saber cómo voy a citar yo con más de 40 palabras, con menos de 40 palabras si es textual, saber que la primera vez que voy a citar 6 autores de usar et al, entonces eso les va a dar como unos elementos ahí para tener en cuenta ese documento. Listo, creo que no tienen preguntas, ¿verdad? Entonces, chicos, pues nos vemos ya el día de hoy, al final del día. Ya el ingeniero creó los cursos. Debemos esperar que la plataforma actualice y corra para el 17, que es el día de inicio. Entonces ya esperamos que mañana 17, al cumplirse pues las 24 horas que tarden en actualizarse, ya puedan visualizar los nuevos cursos. Ya lo tenemos listo. Entonces, ya estaremos conversando sobre los nuevos profes que los van a recibir. Bueno, que tengan una feliz noche todos. Nos estamos hablando.